Ok, feliz mañana. Los que están conectados a esta hora, los que se van a conectar a esta hora. Son las 9:26 de la mañana en Honduras. Por tanto, son, si no me equivoco, las 3 de la tarde por allá, ¿no? 3:26 en Tenerife, don Frederick. Sí, ¿Es señor. correcto? ¿Me corrige? Así es. Perfecto. Solo voy a poner aquí la transmisión en editar privacidad, hacerla pública. Perfecto. ¿Estamos listos entonces? Bueno, ahí está. Hoy sí ya. Bienvenidos, vamos a la cuarta parte de este maravilloso recorrido de los 10 mandamientos desde una perspectiva que es sumamente importante conocer para la humanidad, algo que aclaraba ayer Frederick, y es que no vamos a meternos tanto en la parte metafísica, vamos a hacer un programa específicamente solo para el análisis metafísico de esto de los 10 mandamientos. Nos estamos centrando en esta ocasión en esos puntos que favorecen a la humanidad. Es decir, esta legislación fue dada a este pueblo de Israel como una herramienta de protección ante la esclavitud que venían teniendo pueblos, ante la opresión que ejercían deidades oscuras a los pueblos alrededor y estas manipulaciones tanto desde el punto de vista mental, psicológico, si quieres llamarle, hasta en lo genético. Entonces, todas estas variables son las que Frederick nos viene explicando de qué es lo que involucra cada mandamiento desde esta perspectiva de una herramienta para cuidar al hombre de manipulaciones, de sistemas de esclavitud, aunque no pareciera, porque nuestra mente no comprende a simple vista estas codificaciones, pero hoy es lo que Frederick nos está develando, qué es lo que hay detrás de cada uno de estos códigos para comprender el beneficio y por qué en cierta manera es tan importante para el sistema destruir esto. Yo no estoy hablando, no estamos hablando aunque, bueno, no estamos hablando de la parte religiosa, cómo lo proyecta, sino entender el sentido de esta legislación como tal. Y es lo que Frederick está haciendo en estos programas. Ok. Gracias, Lilian. Yamilet Varela está conectada. Muy bien. Vamos entonces, don Goodman, arrancamos. Le doy la más cordial bienvenida. Solo déjeme quitar esta pantalla para que ya pues quede con el desarrollo y podamos arrancar con el mismo y colocar los 10 mandamientos, herramienta para la humanidad. Bueno, don Frederick, bienvenido. Nos quedamos entonces en a comenzar el tercer mandamiento o el tercer precepto, como lo tiene usted titulado acá. Ayer hablamos más de la iconografía, del tema que tiene que ver con la idolatría y bueno, el propósito de este mandato. Ahora sí, el tercer mandamiento, precepto 3, honestidad en hablar. Este es un mandamiento hermosísimo porque está totalmente tergiversado desde la perspectiva religiosa. Es una torcedura completa. Tanto así que podemos ver gente, Frederick, que se deja llevar solo porque alguien en un escenario, en una conferencia, en un acto público, mencionan a Dios, o sea, mencionan el Dios, hay que agradecer a Dios, o hay que seguir a Dios, o cualquier palabra que se use, cualquier contexto que se utilice donde involucre la palabra Dios, entonces la gente lo aplaude, lo alaba, aleluya, gloria a Dios, él sigue a Dios, Milei sigue a Dios, Bukele sigue a Dios, porque lo mencionaron, Putin sigue a Dios porque lo mencionó. Entonces, por dar algunos nombres actuales, Giorgia Minelli, etcétera, que son ahorita los que están en boga por sus acciones, por etcétera, etcétera, están embelezando a la humanidad. Entonces, en cada quien en su entorno, ¿verdad? Pero bueno, a donde quiero ir es esta visión torcida de la gente en esta cuestión donde se embelezan porque un líder mencionó a Dios, porque hay que rendir culto, honra y honor y agradecimiento a Dios. ¿Ah? ¿Perdón? Pensé que había dicho algo. Entonces, y como dije, la gente se alegra ante esto y no entienden realmente qué está detrás de nombre de Dios. Yo lo resumí el otro día conversando con alguien, es
lo que simboliza la verdad. Cualquier persona que hable, y eso es lo que usan los políticos, hablan en nombre de la verdad, en nombre de la justicia, en nombre del bien común, son los principios. El prójimo, la justicia, verdad. Entonces, cualquier persona que bajo estos tres preceptos está usando el nombre de la verdad, el nombre de la justicia, el nombre del prójimo para sus bienes propios, está usando en vano el nombre de Dios. Entonces, por aquí quería nada más hacer esta acotación. Sé que Frederick la va a profundizar muchísimo más. Ahí está, Frederick, adelante. Gracias. Hay una cosa interesante. Cuando observas la forma en la que los judíos definen a su Dios, ellos nunca utilizan la palabra Dios. De hecho, se lo digo muchas veces a fundamentalistas religiosos occidentales cuando ellos dicen Dios. Y yo les digo, Dios es un término, no es un nombre propio. ¿Por qué dicen Dios? Y te das cuenta, los judíos no dicen Dios. De hecho, para referirse a su deidad dicen Hashem. Hashem significa el nombre. ¿Y qué quiere decir con el nombre? Porque ellos se toman este mandamiento tan al pie de la letra que precisamente dejan de mencionar Yahweh, cuando el punto no es dejar de decir el nombre, sino no utilizarlo en vano. Ayer miraba un debate que al final me metí a opinar, que tenía un chico judío muy guayo, chévere, él comparte muchas cosas, es un soldado que comparte muchas cosas y yo a veces las pongo en mi muro. Y ayer me salió uno de sus videos y miré, y estaba teniendo un debate con un fundamentalista, por su acento supongo que era dominicano. Ya sabes cómo son ellos de fundamentalistas, no voy a decir fanáticos, pero son muy religiosos, llegando al rollo del sectarismo evangélico que tienen allá. Y bueno, con sus propias interpretaciones, y le dice, no, porque yo tenía una relación, tenía una experiencia con Jesús. Entonces el chico judío le decía, nosotros nunca vamos a decir ese tipo de cosas, nosotros no decimos tuve una experiencia con Moisés, nosotros nos seguimos en la escritura. Y yo le contesté, bueno, entre varios puntos que le refuté, con mucho tacto, porque es un chico, la verdad, que se esmera. Entonces le dije que eso no es así, que de hecho la gente tiene testimonio. Y una cosa importante precisamente es dar testimonio. Y le dije, tú estás hablando de Moisés, y ¿de dónde crees que Moisés dijo lo que dijo? De testimonios. O sea, él fue el que dijo, el Señor se me apareció en una zarza y el Señor se me apareció, y pues tú dices, no, nosotros no decimos si nos apareció. Otra cosa es que tú tengas una interpretación no adecuada, y es donde entra el mandamiento, que mucha gente dice, tengo una experiencia con el Señor me dijo, y entonces eso se presta para una cantidad enorme de desorden, porque ese tipo de cosas no se deberían decir a la ligera. Entonces, en ese sentido, sí, le dije, te doy la razón, en el sentido de que el hecho de que tú tengas una experiencia no significa que puedes asumir que tu interpretación de la experiencia o la manera en la que tú la expones es correcta. Y es ahí donde están los principales problemas. Muchísima gente ha escuchado muchos movimientos religiosos, incluso sectas. Cuando miras la idea original, dices, pues no estaba tan alejada de la verdad. El asunto es que caen en una tierra pedregosa, o caen en un campo lleno de espinas, o caen en un campo desértico. Entonces, ¿cuál es el campo? La persona. Entonces caen en una persona la cual tiene un montón de paradigmas, tiene un montón de creencias preconcebidas, tiene su propio ego, su afán de protagonismo, tiene sus propios intereses creados, se deja llevar por sus propias pasiones. Entonces al final va a coger ese mensaje y lo va a maquillar para su propio beneficio, o para el interés de su propio ego, o según sus propios paradigmas internos, según todo el bagaje de experiencias y conocimientos que haya adquirido desde la infancia. Y cuando digo conocimientos no significa conocimientos adecuados, ¿sí? Sino sencillamente datos, ¿sí? Porque tú vas al colegio y te llenan la cabeza de datos, pero eso no significa que la información sea correcta o sea útil o funcional, ¿no? Entonces, este mandamiento también se asocia mucho con eso. ¿Por qué? Porque si las personas son prudentes a la hora de utilizar este tipo de expresiones, se podría considerar más válida su opinión y su testimonio, ¿sí? Porque si alguien te dice, yo tuve una visión con tal cosa, y tú entiendes que él tiene honor y prudencia a la hora de hacer ciertas afirmaciones, y sabe exponer su experiencia de una forma completamente objetiva, se podría tomar en serio se podría considerar su testimonio.
Pero si él dice, yo tengo una experiencia y él te cuenta lo que él considera, pues claro, él puede inventarse lo que le dé la gana y puede que él mismo conscientemente no se da cuenta de que él está tergiversando el mensaje porque no iba por ahí la cosa. Entonces, Fíjate eso que, lo que hace es que desvirtúa el propio mensaje ujú, y a la propia criatura espiritual que le mandó el mensaje. Al final que termina quedando mal Jesús. Mira que Jesús mismo dijo, y Yeshua dijo, Padre, santificado sea tu nombre. ¿Por qué está diciendo santificado? Porque es que tiene una mala reputación. Hasta el día de hoy veo un montón de publicaciones en Facebook de gente criticando a Jehová que si es el mismo Satán, que si es Alien, que si es Predator, que si es un dragón, que si es... Y yo me quedo pensando, una cantidad de tonterías que dicen, pero ¿por qué? Porque hay una reputación malísima que tiene por causa del desconocimiento, la desinformación y la ignorancia de las personas. sí, y eso que venías, permítame, voy a bajar el volumen a este mejor porque si no va a estar, No, y los metiéndose. mitologmas, porque también Déjame solo muchos bajar. profetas le dieron a Yahweh un tinte de Dios mitológico por causa de sus propios miedos y sus propias creencias mitológicas. De su cosmovisión. Ujú. Claro. Sí, y por eso, una de las cosas que yo hace unos años adopté, tomé, es el hecho de que cuando uno habla sobre estas cosas, aunque a la gente le moleste, mucha le moleste o no esté de acuerdo, yo siempre trato de usar esta frase, esto es lo que yo entendí, esto es como yo lo veo, porque el problema es que hoy tenemos en el uso de púlpitos y de personas que comparten temas, siempre se proyectan como dueños de la verdad o como esta es la verdad. Y en realidad, como siempre hemos platicado, la verdad es algo tan grande y tan inmenso que no podemos negar que alguien puede tener una visión bien sustentada de algo que es muy inmenso. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque sea bien sustentada, no está viendo el mapa completo. Siempre va a haber algo que puede estar interviniendo, ya sea alguna emoción, nuestro sistema de creencias, el entorno. Entonces es como, ok, esta es la manera que yo lo comprendí, esta es la manera que me sirve a mí, esta es la manera, o esto es lo que se traduce de esta manera, pero también puede significar esto. O sea, no usar esa actitud de estar frente a un micrófono, una cámara o a un púlpito o un escenario como dueño de la verdad, sino como un transmisor de un mensaje, como un transmisor de algo que a ti te impactó, te edificó y que a ti te ha servido, pero no colocarlo como una verdad absoluta, que ese es el problema, que la mayoría, y con esto pues tienen seguidores y gente que ciegamente lo sigue, porque como todos estamos ávidos de la verdad, ¿verdad? Y solo permíteme acá, como todos estamos ávidos de la verdad, entonces obviamente y sinceramente es de valientes querer buscar la verdad, porque es compleja y está llena de tanta, está tan adulterada las cosas que no es un camino fácil. Entonces es más fácil seguir a aquel que inconscientemente no nos damos cuenta que es más fácil seguir a aquel que dice que tiene la verdad porque me ahorra el camino a mí de estar en una nebulosa o en un estado donde no sé por dónde estoy caminando. Yo creo que en más de alguna ocasión, no sé si a ti te ha pasado, pero por lo menos particularmente a partir de testimonio, en una ocasión que yo tuve una experiencia en una oración donde me veía en un mar a lo que yo, y siempre lo digo así, a lo que yo interpreté como Jesús, porque para mí era Jesús por todo el contexto de lo que o sea, estaba orando y tuve esta visión, lo que la visión me mostraba. Y por los principios yo digo que es Jesús. O sea, sin duda alguna para mí es Jesús, pero siempre voy a decir para lo que yo interpreté como Jesús. Entonces estaba en un mar, era como un atardecer 4 o 5 de la tarde. Yo solo miraba agua alrededor. Entonces no puedo decir en qué, a qué distancia de la costa estaba. Estaba en el mar. Solo miraba agua. Entonces era como este atardecer y yo estaba en una situación emocional y de búsqueda donde mi mente estaba en que no me podía salir de la Biblia, solo la Biblia, la Biblia, la Biblia, y no había nada más que la Biblia. Entonces, en esa ocasión, me veo una visión a la par de Jesús. Jesús lo miraba con un manto blanco y un cinto azul. Jesús se desataba el cinto azul de su cintura, me lo ataba a mí y me decía, nada, nada, nada. Y yo lo quedaba viendo. Sí, me decía, nada, nada, todo lo que tú quieras.
Yo me asustaba y decía en la visión, ¿cómo Jesús me puede estar diciendo a mí que lea cualquier cosa que esté fuera de la Biblia? O sea, Jesús No, me te está está diciendo diciendo que no nada. leyeras nada. Te está diciendo que no leyeras nada. Ah, Te está diciendo nada, nada. nada, 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 no está dando información. Ok, entonces yo estaba interpretando eso como lee, conoce todo lo que tú quieras. Yo dije, no puede ser Jesús que me esté diciendo esto porque me está diciendo que me salga de la Biblia. Este tiene que ser algún demonio. Entonces, pero la forma como me hablaba, la calidez, pero la energía en su voz, yo empecé a nadar, pero asustado. Y nadaba, nadaba, nadaba asustado. Y en eso sentía que me ahogaba. Él alaba de su cinto, me regresaba hacia él y me decía, nada todo lo que tú quieras. Cuando sientas que te ahogas, regresa a mí. En ese momento para mí fue una situación, como estaba totalmente inmerso en la creencia evangélica de la visión de Jesús, yo dije, ok, todo lo que sea en contra de Jesús, sé que no lo voy a tener que tocar, pero me encuentro con textos donde trastocaban la idea programada que tenía de Jesús, trastocaba la historia que tenía de Jesús. Entonces yo dije, ¿y esto qué es entonces? Porque aquí ya me pone en una situación difícil del hecho de regresa a mí, pero si más bien esto siento que me está alejando de él. Me sentí así ahogado en ese momento y solo dije, Espíritu Santo, no lo entiendo ahora. Solo siento una voz que me decía, déjalo, después lo entenderás. Dejé a un lado esa información, continué con otra y hoy te puedo decir que cómo interpreto ya en paz ese tipo de información que me fui metiendo y todo lo que he recorrido en datos, en información, ¿qué es lo que representa para mí el regresa a mí? Regresa a la esencia de lo que somos, regresa al mensaje original que Jesús nos trajo, regresa a tu identidad de hijo, a tu relación con el Padre, regresa a eso que en realidad eres. Entonces ya no es a la imagen histórica que tenía, que mucha es linda, pero cuando te empiezas a investigar te das cuenta de tantas cosas. Entonces, esta es la cuestión que quería compartirte en este punto, que al final no es proyectarse como dueños de la verdad cuando uno tiene una experiencia, sino compartir aquello que edifica y saber que esa experiencia, a mí me ha durado más de 10 años la experiencia y siempre tengo algo que sacar de ella. Entonces, eh, que esto no es de ser dueños de la verdad, ni mucho menos utilizarla a favor nuestro, sino que utilizarla a favor de lo que edifica y dejar de creernos mesías, que encontramos la verdad y que todos la tienen que conocer porque yo encontré la verdad y esto que yo entiendo es la verdad absoluta. No, es una interpretación tuya que puede estar muy buena, que puede estar muy pulida, que puede estar bastante cercano de lo que realmente es o sucedió, pero no creas que encontraste completamente todo. Todo no, buena parte sí. Eso, Frederica, adelante. Sí, sí, eso es un buen ejemplo. Precisamente, si podemos confiar en el testimonio de una persona, como dice el mandamiento, es mucho más fácil poder hablar de ese tipo de cosas, pero como cada quien dice lo que quiere, entonces se pierde cierta seriedad. Entonces, por eso es importante también el hecho de decir, hablar sobre los testimonios y de este tipo de apariciones, ¿sí? Porque si por el contrario el testimonio de una persona es seria, entonces si él cuenta algo, la gente diría, oye, pues es una persona que tiene una reputación, él no se podría inventar estas cosas, ¿no? Eso también se complementa con lo que estamos hablando. El tercer mandamiento de que no uses el nombre de Yahweh para cuestiones de vanidad, para mentir o para salirte con la suya, ¿sí? Se asocia a un juramento, ya que la palabra de una persona era más que suficiente como una declaración jurada, como una credencial, como un hecho verídico. Si mentías, era tu reputación, ¿sí? La que quedaba por el suelo y perdías el respeto y la confianza de la sociedad. Eso lo vamos a ver también cuando hablemos sobre no dar falso testimonio. Esencialmente, usar el nombre de Yahweh para fines propios era delito, salvo que realmente lo que dijese el vinice de Yahweh, ¿no? De esta manera se aseguraba no dar un mal nombre, una mala reputación a Yahweh por boca de quienes hablan por él, ¿sí? Como ocurre con las religiones.
Tu sola palabra debe ser suficiente para que te crean. No necesitas estar agregando a nadie más. Te lo juro por tal cosa. ¿Sí? No. No necesitas estar agregando más que tú sí, si dices sí es sí, si dices no es no, porque es lo que más de ahí de mal procede. Si aplicas el nombre Yahweh cuando ah, no has sido mandado por él, se te considera que tienes una intención doble. Fíjate, estarías engañando a la gente diciendo, el Señor me mandó, y ahí la historia de los falsos profetas que decían que les mandaban tal cosa. Entonces, es serio porque la gente se lo cree. Y entonces terminas confundiendo y engañando a las personas. Es mejor que no jures por nada, y ya está, como dijo Yeshua, que tu hablar sea escueto y explícito. Si es sí, pues es sí, y si no es no. No tienes que agregar nada, porque ¿cuál es la intención de tal de tener que agregar algo? ¿Sí? Si no me crees, díselo a otra persona. Bueno, pues si ya llegamos a ese grado, tienes que necesitar más testigos, ¿no? Por eso se complementa con otro testimonio, con otro mandamiento. Pero basta que te digas, es así, y ya está. ¿Por qué tiene que haber más, ¿sí? Dentro de la honestidad de una persona, de un diálogo, se daña. Y si eso nos lleva también al mandamiento que habla sobre mentir, ¿sí? No tienes que agregar nada. ¿Por qué tiene que haber una doble intención en las cosas? Yo vi tal cosa, vale, listo, ok. No necesitas estar jurando que lo viste, ni tener que inventarte cosas, ni estar agregando que es que una cosa de parte de Dios, pues es un tema serio, porque la gente tiene como figura principal o como primer concepto de autoridad al Creador. Si tú te agarras de ahí, puedes engañar a la gente. Y por eso nos lleva al problema de los falsos profetas y que establecen, pueden decir, el Señor me dijo que hay que cambiar ciertas cosas de las leyes. Fíjate porque se ponían a veces muy molestos con determinados individuos si se llegaban a salir de las cosas como ellos las asumían. Por eso, porque se enfadaban tanto con Yeshua. Porque dicen, ¿por qué tú te pones como si fueses igual a Dios? O sea, a Elohim. ¿Sí? Porque tú quieres pervertir nuestras leyes, porque tú quieres, entonces ellos lo que veían era una amenaza, ¿sí? Ellos veían que él estaba hablando de parte del Padre, porque él no dijo nunca Yahweh, ¿sí? Él siempre decía el Padre. Cuando hubiese dicho Yahweh, lo levantan a piedra, ¿sí? Lo revientan a piedra, precisamente por este mandamiento. Pero él decía el Padre, decía, ah, pues será José, él puede decir, yo y mi Padre, el Padre que tienes en los cielos. Entonces, eso como que era un argumento un tanto ambiguo, no quedaba del todo claro a quién era su padre, ¿no? De todas maneras, y eso también buscaba decir las cosas de una forma astuta, para que no lo buscasen matar antes de tiempo. No sé si quieres agregar algo más, si no pasamos a la siguiente diapositiva. Por lo menos esto es lo que es este mandamiento, básicamente. ¿Sí? Luego uno puede extenderse más, pero eso es lo que es importante respecto a esto. La figura del creador es fundamental y debe ser sagrada porque, fíjate, justamente por este asunto de pervertir el nombre de una deidad y de lo que él está mandando a hacer, es por lo que también se crean muchas religiones de dominaciones y divisiones. Porque todos dicen tener una revelación, porque todos dicen que su interpretación es la correcta. Es que el Espíritu Santo me mostró tal cosa, porque de parte de Yeshua, de Jesús tal cosa, de parte de y al final eso es lo que termina convirtiéndose en un desorden, porque solo ves que se crean divisiones e interpretaciones. En vez de irse es a la base, no tendrían que estar agregando más cosas e invenciones. Si tienes una interpretación, fácilmente puedes decir, tengo un punto de vista diferente. A mí me parece que podría ser tal cosa. Eso es objetividad. Pero no digas, es que el Espíritu Santo me dijo que es tal cosa. Salvo que, o sea, para llegar a hablar en esos cánones realmente tiene que haber un nivel de madurez y de sabiduría lo suficientemente alto. Y en que la propia persona sea honesta consigo misma de saber que realmente esto sí viene del Espíritu Santo. Pero para llegar a eso uno tiene que pasar por un proceso de autoconocimiento, porque el ego se disfraza de ángel de luz. El ego es el primero que te va a decir, sí, 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 esto es así, el Señor manda a decir tal cosa, el Señor manda, y el ego es el primero que se disfraza y se pone a decirle a la gente cosas, y lo ves muchas veces en el ámbito religioso, y en realidad el Espíritu Santo no le mandó ninguna cosa, es su propia, en inglés es assumption, es lo que él da por sentado, ¿sí? Entonces, él da por Sí, sentado cosas según sus elucubraciones, según su concepción, porque él no está pensando desde el Espíritu Santo, está pensando desde el ego, disfrazándolo, maquillándolo de Biblia. Y eso es lo que muchas veces pasa, es el ego se disfraza de la Biblia, o Satán se disfraza de ángel de luz. Entonces, él da un argumento y como el argumento está basado en palabras que aparecen en la Biblia, engañas a muchas personas.
pero en realidad la intención no es verdadera. El primero que se sabe, como dicen algunos religiosos, el primero que se sabe de la Biblia es el enemigo, y precisamente lo usa para engañar. Sí, mira, no sé si realmente dentro del precepto, eh, en lo que tú has estudiado, tiene que ver algo en esto, aunque para mí sí tiene que ver totalmente. Y es que quisiera dar esta perspectiva, no tanto desde el punto de vista de utilizar, pero no sé si el precepto se ciñe estrictamente a eso, de utilizar el nombre de la deidad o aquello que representa lo que para cualquier persona entiende como Dios, el creador, etcétera, el mandamás de la humanidad. No sé si se ciñe expresamente a esto o también cabe el hecho de la visión de interpretarlo como aquel que utilice el nombre de la verdad, la justicia y el bien común. Te lo digo de esta manera porque, por ejemplo, voy a ser un poco claro. El otro día escuchaba a un fuerte político de aquí del país y estaba utilizando el sermón del monte para hablar en favor de una situación política que está sucediendo en la nación. Y entonces él decía, pues bienaventurados los pobres porque verán la justicia, los que tienen sed de justicia, etcétera, etcétera. Y, y él decía, pues usted usaba principios de que sí, que necesitamos hacer justicia en el país, necesitamos realmente que apoyar a la gente que está en situaciones adversas. Entonces, me explico. O, por ejemplo, una persona cuando de repente a través de un espacio utiliza una verdad, pero para beneficio de él y lo hace con toda alevosía. Entonces, me refiero, y con esto te dejo ya, que si el precepto únicamente se ciña a esto o también está implícito dentro de él el hecho de cualquiera que utilice el bien común para un fin propio, o sea, que utilice el nombre del bien común, ¿verdad? El bien del prójimo, el bien de la comunidad, que utilice términos o utilice la justicia para algo particular, ¿sí? Algo tendencioso que le beneficie y la utiliza como bandera, pero realmente es justicia a medias, mentirosa, tendenciosa o conceptos de verdad para usarlos a su... Y en ninguno utilizó el nombre de Dios, y ninguno hizo en el nombre de Jehová o en el nombre del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo me dijo, no, es que esta es la verdad y presenta esa verdad, pero con fines tendenciosos. Utiliza un concepto de justicia con fin tendencioso. Utiliza esto lo necesitamos hacer por el prójimo, por ayudar al prójimo. O sea, ese tipo de cosas están intrínsecas también en este concepto o únicamente se ciñe a lo que representa a lo que la gente tiene la idea, porque para mí, o sea, yo entiendo que el creador, el origen de todo, representa justicia, verdad, bien común, pero no sé si se ciñe a la idea estrictamente de decir el nombre de Dios o el nombre del Espíritu Santo, qué sé yo. Adelante. Yo lo conectaría y diría que por extensión, ese mandamiento por extensión incluye el hecho de que la propia persona es la que tiene que ser honesta. Te está llamando a la honestidad. Eso es lo que está diciéndote. Lo que estás afirmando es justamente un ejemplo por extensión de lo que estamos hablando aquí. Utilizas un discurso. Las demás personas están siendo convencidas por ese discurso. Puede ser demagogia. Pero si tú eres honesto contigo mismo, utilizarías el argumento si es honesto. Pero si lo estás utilizando para manipular a la gente, pues ¿quién se va a dar cuenta? Entonces, el primero que tiene que ser honesto con uno mismo es uno. O sea, consigo es uno. Uno es el que... Por eso, el mandamiento te está diciendo es a ti, sé honesto. Si quieres utilizar un argumento político para, para conseguir un fin y vas a hacer una cita de la Biblia, pues la propia persona tiene una conciencia para saber si está siendo manipulador con eso o si realmente es genuino lo que está diciendo. No obstante, es un poco conflictivo hacer una mezcla entre un argumento político y un argumento espiritual, porque los asuntos políticos y espirituales es muy difícil conciliarlos. Es muy, muy complicado que tú seas una persona espiritual y a la vez política. Es muy complejo. Y me refiero, no que no puedas ser político, sino que las cosas que tratas de hacer siempre van a tener mucho impedimento por un constructo social. No quiere decir que no lo intentes, ¿sí? Sí, habrá líderes, lo sabrán ellos. Uno desde fuera, pues puede interpretar. Ellos son los que saben
si realmente están siendo genuinos a la hora de hacer citas sobre un Dios, o si hacer una oración con un grupo religioso, o si mencionar la Biblia. Ellos son los primeros que tienen que ser honestos consigo mismos. Si engañan a alguien, se están engañando a sí mismos su propia conciencia. Al fin y al cabo, estamos hablando de una cuestión de la ley, y la ley no es otra cosa sino la causa y el efecto. Todo lo que nosotros pensemos y sintamos genera una resonancia. Si tú estás engañando a los demás, tú lo sabes. Entonces, tu intención, aunque no la reflejes, está generando una vibración y así se te va a devolver el día de mañana. De alguna manera semejante. Eso es lo que es la ley. Te está diciendo cosas que debes hacer porque te benefician, cosas que no debes hacer porque te benefician, al mismo tiempo cosas que debes o no debes hacer porque te pueden perjudicar. Por ahí también iría la cosa. Y no hace falta que uses el nombre Yahweh. Cualquier cosa que tenga que ver con la verdad. Es manipular la verdad, Exacto, porque ¿qué representa Yahweh? La verdad. Es lo que estabas diciendo tú. exacto. Él utiliza el nombre Yahweh porque no puedes coger toda la verdad e incorporarla en una única palabra. No hay manera. Es como cuando la gente dice la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios si la Biblia tiene como 780,000 palabras? ¿Cuál de todas ellas es la palabra de Dios? Es el conjunto, ¿sí? Todo lo que representa la verdad. Es es como en nuestro cuerpo, todas las células, todas y cada una de las células del cuerpo tienen registrado el código de información de todo el cuerpo. De manera que con una sola célula tú podrías replicar todo el cuerpo, porque toda la información ya está codificada en cada una de ellas. Lo mismo el cuerpo humano. Ya el cuerpo humano es un código que refleja todo el subconstructo del universo. Tú puedes entender el universo solo a través de entender el cuerpo humano. Y lo mismo aquí. Tú puedes coger también con la literatura y hacer lo mismo. Y puedes entender también que el concepto de Yahweh dentro de sí mismo también tiene codificado todo lo demás, porque es un fractal. Cualquier porción de un fractal es el mismo fractal en cualquier nivel de lo que está queriendo proyectar. Así es. Sí, Bueno, por eso quería hacer ese énfasis yo. Sí, pero sí estoy. Por eso quería hacer ese énfasis yo. Consideraba que era demasiado importante para sacarlo de nuestra mente culturizada religiosamente y verlo en ese sentido y no expandirlo a lo que representa en realidad lo que llamamos Dios, ¿verdad? Entonces creo que era muy importante hacer esta acotación. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva, ¿verdad? El cuarto precepto, el día de la libertad. Este creo que va a ser hermosísimo porque aquí vamos a tratar de que ese velo religioso que tiene en conflicto muchas denominaciones, ¿verdad? Y que cuando uno camina en esto, uno dice, en cierta manera, ¿será que estoy mal porque no guardo el sábado? Así que adelante, don Frederick, el precepto de el día de libertad. Adelante. no puedes guardar el sábado porque es difícil que cojas el día y lo guardes. ¿De qué lo vas a guardar en una caja? ¿Cómo guardas algo? ¿Sí? Entonces dice la observancia. Observancia es el hecho de, no tiene que ver solamente con el hecho de mirar, ¿sí? Es el sentido de vigilar, es el sentido de ser atento. Presta atención a determinada cosa, no lo pases por alto, ¿sí? Eso es lo que te está diciendo. Por eso utiliza esa palabra y no dice, por ejemplo, solamente cumple con ello. No, porque cumplir no es implícito la palabra conciencia en cumplir. Cuando yo le digo digamos, a mi hija, o si tuviese una empresa, le digo a mi empleado, haz tal cosa, no le estoy dando lugar a la conciencia, es simplemente tiene que obedecer una orden. Pero si le digo, ten en cuenta determinada cosa, lo estoy llamando a la conciencia. Entonces, él no tiene que obedecer porque el problema de la obediencia es que no te permite hacer uso de la conciencia. Eres un esclavo. Pero cuando te dicen, presta atención a esto, observa tal cosa, guarda esto, quiere decir, me está dando responsabilidad, está llamando a mi conciencia. Entonces yo actúo como una persona inteligente. Esa es la diferencia de dar una orden, a dar un consejo o hacer un llamado a la conciencia, apelar a la inteligencia del individuo, a su capacidad de razonamiento. El hecho de decir, tú eres un ser humano, entonces eres más que capacitado lo suficiente para hacer las cosas. Simplemente te voy a dar una información y te explico de qué se trata y tú sabrás manejarlo bien. Cuando tratas a alguien así, incluso un niño, amplía su conciencia y tiene una perspectiva mucho mayor. No le puede, es tan diferente dar un precepto o un consejo o explicar algo a dar una orden. Y esto nos lleva también a los estados, ¿no? ¿Cómo son los estados? Te dan órdenes, esto y esto y esto. En ningún momento ves conciencia. Una vez le escribí a una
un tema legal, y decían, hay una cosa que ustedes no cumplen en la justicia y en la ley. Dice, si cometes algo contra alguien, ve y pide perdón, ¿sí? Trata de hacer las paces con tu enemigo, pero ustedes no lo permiten en vuestra ley. Ustedes van directamente castigando, poniendo multas. ¿Por qué no dejan que la persona que cometió el error vaya y se disculpe y pida perdón y llegue a un acuerdo con la persona? ¿Sí? Pero cuando se trata de temas con el Estado, con los bancos o con impuestos, lo que sea, ellos ya no son flexibles. Ahí ya te das cuenta de que vives bajo una tiranía, porque podrías decir, lamento lo que pasó, no volverá a pasar. Ah, muy bien, ok. Eso es lo que te diría la ley de Dios. ¿Listo? Muy bien, se entiende que no fue un error y vas a tratar de hacerlo mejor la vez siguiente. Eso sí, vas a tratar de resarcir el daño que hayas podido hacer a otra persona. Pero al Estado no le puedes hacer ningún daño. ¿Sí? Entonces, vemos otro ejemplo aquí de estos errores. Dice, el día séptimo, dice, ha de ser respetado, cuidado y consagrado. La palabra Sheva, 7, viene la palabra Shabbat, ¿sí? Sábado, de la palabra Shabbat. La palabra Shabbat viene del prefijo Sheva, que es 7. Es de donde viene la Shevet. Cuando tú ves Lamed, al principio de una palabra es el verbo, ¿sí? Entonces es sentarse, ¿sí? La acción es Isheb, y de ahí viene la palabra sábado. Incluso la palabra Shabua es de semana. Bien, eso es también muy bueno conocer que hay una conexión de la letra Shin y la Bet, tanto para la palabra Shabbat como para la palabra semana. Y también para la palabra juramento o conjuración, como cuando dicen, está declarado Shibim Shabim para tu pueblo y para tu santa ciudad, y la gente interpreta que habla de 70 semanas. En realidad te está hablando de juramentos, ¿sí? De conjuraciones, de conceptos que tienen que ver con una estructura. Entonces, ¿cuál es esa estructura? El mandato refiere que sirves o eres esclavo durante 6 periodos de tiempo, pero luego descansas. La manera en la que eso se nos inculcó en el subconsciente y en la biología, en la antropología, se puede decir antropología, en la estructura social del planeta, es que el propio planeta sigue unas pautas, ¿sí? Sigue unos ciclos. Y esos ciclos se van marcando. Uno aparentemente no los ves, pero siguen una secuencia. Y cuando tú observas los periodos lunares, te das cuenta de que también están fragmentados en 4 grupos. Entonces la semana es en realidad una cuarta parte de un segmento completo de la luna. De ahí que conocemos que en la antigüedad la semana se asociaba con la luna. No sé si lo han visto en algunas películas que dicen los indígenas, hace varias lunas pasó tal cosa. Se están refiriendo a hace varios meses. No se llamaba mes, sí, era la palabra de la luna. Bien. A ver, esto es un ejemplo de cómo la vida humana, el hombre es el 6, la vida humana el 6, tiene aflicción, pero le espera una era de paz y libertad que los judíos llaman el último Shabbat o Shabbat postrero, traduciéndolo al español. Al decir que en ese periodo no haces ninguna de todas tus malható, tus obras. Una parte en Génesis dice, y terminó Yahweh Elohim toda la malható que había hecho. En vez de utilizar la típica palabra es abdá, trabajo. No, pero es que no estaba trabajando. Malachtó es una palabra que aparece muy pocas veces y es en realidad la palabra obra. Pero hay una diferencia entre una obra, ¿sí? Que traducen del concepto de trabajo en hebreo, y hay otra que es la obra en el concepto de malachtó. La palabra malachim, los mensajeros, ellos están realizando un servicio, pero ellos no son esclavos. Entonces hay una diferencia entre cuando tú tienes una vocación a cuando tú eres esclavo, ¿sí? La esclavitud no tiene libertad. La vocación es algo que te gusta, está conectado con tus talentos, con tus virtudes, con algo con lo que tú te sientes conectado, con tu dharma, es decir, con tu propósito de vida, con la razón por la cual tú estás aquí, la buena acción, como se traduciría dharma en español, es el buen hacer, ¿sí? El camino. Se entiende que esta ley aplica contextualmente al pueblo de Israel, ¿bien? Pues el servir a Yahweh a lo largo de 6 días o de la vida humana y en un 7,
o sea, trabajarías para él y en un séptimo descansarías. Bueno, la Ahí conjugación quiero, malafico, sí, perdón, ahí quiero detenerte para que amplíes un poquito más eso cuando te refieres y dices, se entiende que esta ley aplica contextualmente al pueblo de Israel, pues el servir es a Jehová a lo largo de 6 días. ¿A qué te refieres que se entienda que esta ley aplica contextualmente al pueblo de Israel? O sea, si me profundizas un poquito más para desmenuzar esta parte. Israel es el nombre que tiene la humanidad. Desde el punto de vista, bueno, es un poco complejo, a ver cómo lo resumo. O, en términos de la concepción de cómo se entiende en el ámbito almático, llamémosle, ¿sí? No nos vamos a centrar en los cuerpos, vamos a centrarnos en el origen de las almas, ¿sí? Las almas en su conjunto, que en términos generales encarnan y se desarrollan en este planeta, están asociados con el concepto de Israel, porque ellos no son originarios de este planeta, ni siquiera son originarios de este universo. También hay en otras partes, o sea, no vamos a generalizar, pero hay algo muy interesante con este planeta, y es que es proporcionalmente, es donde más almas um, que proceden de X sitio, no voy a entrar en demasiados detalles, están encarnando. Sí, es cierto que en todo el sistema, podríamos llamarle de la Niaquea, de lo que son el conjunto de galaxias en donde estamos, hay, no me acuerdo la cifra, pero es algo así, no sé cuántos, 17, no sé si son 70.000 o 17.000 millones de almas que podríamos llamar humanas, entre comillas, y si analizamos por porcentajes, pero el número no lo tomen muy en serio porque en realidad ahora mismo no me acuerdo, pero es más o menos algo así como decir que un 10% o casi un 5% están en el planeta Tierra. Eso es muchísimo, ¿sí? Hablando en términos eh, de que hay más de 500 mundos en esta galaxia y representan a millones de planetas. Entonces, hay una cantidad enorme de esas almas. Entonces, porque están viniendo aquí a un proceso de perfeccionamiento para ir después a llevar todas esas experiencias, estos conocimientos de trascendencia espiritual a otros planetas de esta galaxia. No sé si después a otras galaxias. Puede que sí. Entonces, tiene una experiencia muy distinta y muy especial que empezó en el sistema Lira, en los sistemas como Vega. Y a partir de ahí empezaron a vivir en diferentes lugares hasta que empezaron a llegar después a Marte, después llegaron a este planeta. Y lo importante es que este planeta está cumpliendo un proceso y tiene un campo de energía electromagnético, energético por el alma espiritual que tiene, porque todos los planetas y las estrellas son también una conciencia, que permite un avance muy especial y muy particular para las almas que normalmente no se encuentran en muchos planetas en esta galaxia. Entonces, a ese conjunto de almas que han visto a Elohim, ¿cómo que lo han visto? Dice Israel, el pueblo o el varón, sí, que ha visto a él. ¿Cuándo lo vio? El nombre que le da el ángel a Jacob, ya lo sabían, porque un ángel no tiene autoridad de darte un nombre, es porque el ángel o el malaj ya sabía de qué se trataba y por qué le iban a dar ese nombre. Es una representación. Todas las cosas que están aquí son representaciones de cosas superiores que existen en otros planos dimensionales superiores. Entonces, todo ese conjunto de almas está totalmente, como si se podría decir, reiniciando, ¿sí? No voy a decir reciclando, sino reiniciando en un proceso de perfeccionamiento supremamente complejo y avanzado, porque este planeta es muy difícil. Es como una universidad donde te ponen situaciones muy difíciles para sacarte tu carrera universitaria. Pero precisamente por eso vas a estar mejor capacitado que los que van a otras universidades. Entonces, supongamos que cada planeta es una universidad para las almas. Entonces, todo ese conjunto es Israel. Y la nación de Israel lo que tiene es el arquetipo, es el código subconsciente para el resto de la humanidad. Pero bueno, eso es muy extenso ahora para entrar más en detalles. Ahora, cuando digo el asunto de servir a Ok. Yahweh, Sí, okay, no, está bien. Solo agradecerte esa parte y, bueno, solo este comentario. Yo había escuchado a alguien decir estas palabras de que los humanos, de que, bueno, primero que las almas se pelean, decía alguien, por entrar a la Tierra, ¿verdad? Para ser capacitadas. Desde este planeta, decía él, sirve como un lugar donde desde aquí se irradia conciencia a todo el universo.
La importancia del planeta Tierra, decía, es que desde aquí se irradia conciencia. No sé si la palabra universo a toda la galaxia, pero alguna de las dos habrá utilizado. Y también mencionaba esto de que las almas se pelean por entrar acá, aunque pareciera mentira, porque quieren aprender, quieren desarrollarse y llegar a eso que tú dices. Luego, bueno, como hemos hablado en varias ocasiones, que el libro de Mormón o los mormones enseñan que seremos dioses para otras civilizaciones. Entonces, bueno, nada más compartir de que esto que tú nos estás diciendo, pues ya he escuchado en otras personas mencionar lo mismo. Y bueno, creo que por eso en cierta manera, pues sentimos esto especial que tiene el planeta, ¿no? Con toda la adversidad que vivimos. Adelante. Sí, pues eso. Y cuando, a ver, aquí está. Cuando digo que servir a Yahweh es una parte interesante porque ¿qué es? No está sirviendo a un Dios en el sentido de cómo los pueblos entienden la servidumbre a un Dios, porque cuando dices sirvo a un Dios, ¿qué significa sirvo a un Dios? Tú siempre dices a un código de conducta, a un código de unos principios. Y Yahweh no es otra cosa sino una representación de la verdad. Entonces, en realidad estás sirviendo a la verdad. Y esos 6 días no son otra cosa sino los ciclos de desarrollo de la conciencia. Pero esos ciclos los estás viviendo desde hace millones de años, fase 1, fase 2, fase 3. Ahora estamos repitiendo muchísimo la fase 6, ¿sí? Que es necesaria repetirla todas las veces que considere el Espíritu Santo que han de repetirse hasta que pases al siguiente nivel. O sea, quiero decir, desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces llegas al nivel 1, 2, 3 y estamos en el nivel 3, quiero decir, corrijo, no al nivel 6, sino al nivel 3. Repites y repites todas las veces que sean necesarias para pasar al cuarto, pero normalmente solo ocurre de esta manera particular, en este tercer nivel, que es que para muchos de nosotros se está desarrollando en el planeta Tierra y para un porcentaje muy pequeño, ¿sí? La Tierra es solamente otro lugar más para su proceso de desarrollo. Ahora no me acuerdo muy bien el porcentaje, es pequeño, pero tienen que pasar por el mismo oblivion, por el mismo olvido, sí, la misma experiencia de que nazco y digo, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? No me acuerdo de qué es lo que ha pasado. Y continúas hasta que te recicles, o sea, se recicla el cuerpo, te reinicias 100, 150 años después, o incluso a veces incluso menos, dependiendo de tu avance, para continuar con ese perfeccionamiento. Pero a nivel contextual son 6, y lo ves también en el relato de Génesis, la misma historia, por eso la semana, por eso también los centros de energía del cuerpo también, sí, son 6 más el séptimo, que es prácticamente una conexión al siguiente nivel. Y este universo tiene también 6, con el séptimo que es la conexión a la siguiente octava, porque después siguen otros niveles que no existen, que no son perceptibles o que ni siquiera son entendibles o imaginables para los más avanzados, porque ya pertenece a una realidad completamente superior. La entiende Yeshua porque se le dio esta información, pero ni siquiera los más avanzados saben muchos detalles sobre lo que pasa después del siguiente nivel. Básicamente todo en el séptimo nivel ya es fuera del tiempo y del espacio y es un puente hasta el siguiente nivel que ya no es de este universo. Como ya Heber, él ya no está en este nivel, él está desde la séptima en adelante. Y cuando la gente lo menciona, en realidad ya lo que mencionan son cosas relacionadas a toda la misión y el trabajo que él estuvo haciendo y lo que representa. La conjugación de la palabra malachto, ¿sí? Como de malach, ¿sí? O ángel, mensajero, heraldo, servidor, enviado en el sentido de una vocación, no como un trabajo, no como esclavitud, no como servilismo o servidumbre. Eres libre, simplemente debes tener en cuenta la ley para no quebrantarla, ¿sí? Por tu propio beneficio y por el bien de los demás. Ser de Israel, por lo que se esboza entre otras partes de la escritura, es de acción y actitud, no de genealogía. Por ende, puede ser pueblo de Yahweh si aplicas la ley contextualmente, o sea, toda, sin elegir convenientemente qué cumplir o qué no. ¿Bien? Ok, bien, vamos a la siguiente diapositiva entonces. Ahí está. Bueno, dado que el precepto se debe a la honra, a la creación, ¿sí? Y al descanso, es un tiempo de introspección y paz interior, de gratitud, de valorar, de disfrutar en familia y con la naturaleza, de desconectar de los compromisos, de cortar con la rutina,
de interesarse por la verdad, de dejar a un lado el trabajo duro, de pensar en cosas importantes y más elevadas de la existencia y el ser. Un tiempo para meditar, sentir lo que siento, ¿sí? Buscar en mi ser interior. También es encontrar una relajación y una paz. No puedes pensar si estás todo el rato trabajo, 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 trabajo. ¿Bien? Entonces es el autoanálisis de mis emociones y de mi vida. Básicamente se está diciendo, el trabajo, entre comillas, representa la lucha por la transformación en la vida, porque las dificultades con las que te encuentras en la vida son parte necesaria de la lucha del ser por la autosuperación, pero tienes que dejar un porcentaje pequeño a la lucha, o sea, dejar de luchar en un porcentaje pequeño y buscar la luz del ser interior. Lo ideal fuese que fuese eso todo el tiempo. No obstante, el rol de este planeta no es así. El rol de este planeta es la lucha, lo dice Jesús. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Y es verdad, o sea, el ser humano no puede simplemente decir, hoy no me apetece ir a trabajar. Este mes me lo voy a tomar sabático. Sí, ¿qué crees? ¿Que la renta se va a pagar sola? ¿O que la comida te va a caer del cielo? Entonces, es una lucha permanente y recursos y cómo se me ocurre ver cómo hago esto y cómo consigo generar más ingresos y si trabajo más horas y voy a montar una empresa sobre esto. Y es una lucha permanente. Produce un enorme estrés y a veces angustia y desesperación y a veces hasta suicidio, porque es en algunos casos eh, ahogante, ¿sí? Te ahoga, pero es parte del desarrollo del ser. Y es también importantísimo saber cuándo apagas la computadora. Si no apagas la computadora se puede dañar. Todos los equipos necesitan que en algún momento los apagues. La naturaleza también lo hace. Por eso la muerte es necesaria para el cuerpo, para poder reiniciar, porque llega un momento en que el cuerpo ya está cansado, ¿sí? Ha hecho un ciclo completo, ahora que apagar, el alma necesita reiniciarse y empezar otra vez desde cero. Entonces, el asunto de apagar y reiniciar lo ves. Tenemos horas de luz y después horas de noche. Y durante la noche duermes, quiere decir, descansas, te desconectas, reinicia la mente, ¿sí? Puedes repasar todas las cosas, puedes entrar a una fase de relajación y entonces vuelves y comienzas. Pero a veces en la rutina, ¿sí? de los días, el ser humano no sabe cuándo detenerse. Y esto es como el caballo que no sabe cuándo parar, si lo pones a correr. Entonces al final se produce es un fallo, ¿sí? Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista biológico. El cuerpo necesita que le des un momento de descanso. Y eso se lo está enseñando la propia naturaleza, te lo está enseñando la vida y la muerte, te lo está enseñando los procesos del universo, los, los procesos de trascendencia del propio individuo. Tiene que haber en algún momento eso, porque eso también representa el momento en que tú vas a poder descansar de toda esta fase de lucha en este nivel, ¿sí? Porque hay otras formas de lucha en otros niveles, o sea, de autosuperación, pero no tiene nada que ver con esta locura que nos toca en este planeta, ¿no? Entonces, eso también es importante entenderlo. Hazlo por tu propia salud mental, por tu propia salud biológica, por tu propia salud emocional y también por tu propia espiritualidad, porque puedes, si desconectas, incluso a desconectar, no estar utilizando el teléfono, no estar utilizando conexiones con negocio, lo que sea, estudio, lo que sea, decir, este tiempo tiene que ser para mi ser interior, tiene que ser un tiempo para pasar con mi familia, tiene que ser un tiempo para pasar con mi pareja, con mis hijos, tiene que ser un tiempo para divertirme con mis amigos, tiene que ser un tiempo para leer, tiene que ser un tiempo que tú puedas realmente reiniciar completamente. Por eso estaba prohibido o sea, por eso tantas prohibiciones respecto del Shabbat, porque es que te lo están enseñando por una razón importante. A veces hasta los metían presos por estar por recoger cosas o espigas o lo que sea en un día de reposo, ¿sí? No los apedreaban, pero sí tenían a veces pena de cárcel durante varios días por haber invalidado la ley, o se ponían a evaluar qué hacemos con esta persona, porque se supone que no debería estar recogiendo cosas, eh, lo que podríamos llamar trabajo, pero lo ha hecho. Y no es porque sea un capricho, es porque o sea, está educando a la mente del ser humano a cosas que a lo mejor no las entiende en el momento, pero ya las entenderá cuando tenga que ser. Y no se trata tanto de que lo tenga que entender, sino que sean beneficiosos para el ser. Entonces, aplícalo porque es beneficioso para ti
Y si lo quieres entender, pues pregunta cuál es su significado. Por eso está el Espíritu Santo para, entender, para explicarte. De modo que es una cuestión de salud para todo el ser, toda la estructura del ser. Bien, que si lo pudiese practicar más durante la semana sería excelente, pero se sobreentiende que estás en una lucha, ¿sí? En tu vida, de modo que se hace complicado hacerlo más días. Hay algunos que pueden, trabajan de lunes a viernes, pues genial, y pueden tomarse el fin de semana, pero por lo menos que puedas hacerlo un día a la semana. Es totalmente, solo permíteme. Es completamente sencillo apegarse a la visión tradicional de guardar el sábado, o sea, de no hacer nada el sábado, de no ir a trabajar, o sea, si realmente el precepto fuese estrictamente apegado a la visión material que tenemos, de lo que lo practicamos, no en el sentido profundo de lo que esto puede estar significando, es sencillo. O sea, solo es que no haga nada el sábado. Bueno, cheque. Es tan sencillo realmente seguir la ley desde el punto de vista como lo entendemos la mayoría de la humanidad, estrictamente a la letra, en realidad. Pero si nos vamos como Jesús, no me recuerda cuando Jesús dijo, ¿no? Fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo que cuando ya has matado a tu prójimo, o sea, el nivel de conciencia, llegar a desarrollarlo y entenderlo es mucho más profundo y complejo porque tenemos que quitar muchas marañas que hay entre, o muchos arbustos, podar mucho el árbol para llegar realmente a lo profundo del bosque. Entonces, yo hace años, cuando trataba de entender esto del Shabbat, no recuerdo en qué versículo del Antiguo Testamento, yo miraba la asociación de esto con la imagen de Jesús, del Salvador y salvación. Y es aquí donde quería acotar algo, la relación que tiene esto del Shabbat con la palabra también salvación y sacarla un poco del contexto religioso que tenemos de cuando entendemos la palabra salvación, porque en realidad es lo que tú decías, o sea, es ese estado de conciencia que lo voy a tratar de derivar en varios o en algunos escenarios. Por ejemplo, yo puedo estar en un escenario donde tengo demasiada tribulación en mi vida, ya sea por lo económico, por la salud emocional, etcétera, pero es tomarse ese Shabbat, ese momento de descanso en medio de la tormenta, donde tú vas a conectarte con lo esencial y vas a tratar de bajar a tu mente y a tu corazón esos principios, eso a lo que realmente como humanos debemos de aferrarnos y que se nos ha instruido, se nos ha dado, todos esos principios que a lo único que nos llevan es a pulir la fe, a esa confianza, a ese estado de plenitud en el Creador y en entender que todo es para bien y que todo tiene un propósito. Es ese momento en medio de la tormenta donde vamos a descansar creyendo y tratando de ajustar nuestra mente a los principios más elevados. Entonces, si nosotros podemos comprender un poco más a profundidad esto del Shabbat, como Frederick nos viene diciendo, y lo sacamos de la tilde religiosa, vamos a ver lo maravilloso que hay detrás de esto. Es la invitación al hombre a buscar ese estado de salvación, es decir, a ese estado de que nos saca de todo esto y nosotros buscamos a sumergirnos en lo que realmente somos, a buscar esas verdades que nos ayuden a trascender lo que estamos viviendo, a pulir a nuestro crecimiento interior y a tratar de ver, bueno, fíjate que yo hasta el momento pensaba también, es como, este precepto es como la invitación a abrir, como que tenemos el plano de todo lo que constituye esa información divina que nos habla tanto de proyectarnos a una nueva humanidad que estamos muy cerca de lograrla, a proyectarnos a ese estado de cómo será esa nueva humanidad, la comprensión de todo ello, a entender también cómo hemos estado en un nivel de esclavitud y cómo hoy, sin ya estar en ese nivel, cómo hoy ya podemos vivir, como dice la Escritura, el reino de los cielos en nuestra vida. Es tratar de crear entonces una comprensión, un estado de conciencia, de descubrir los engaños de los que muchos hablan, por ejemplo, estos engaños de lo que llaman la Matrix, ¿no? Y posicionarnos en nuestra identidad, proyectarnos hacia lo que viene, pero entender también que no tenemos que esperar a que llegue aquello para vivir el reino de Dios ahora en nuestra vida. Creo que el precepto dentro de lo que tú dices
incluye la claridad de esto, de lo que realmente la salvación significa, todo el compendio de lo que el concepto de salvación puede traer, y es sacar al hombre de ese estado de muerte o de ignorancia, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestros errores, en nuestra ignorancia, en nuestra incapacidad, en nuestras frustraciones, de no entender realmente para qué estamos aquí, por qué y hacia dónde vamos. Eso es lo que yo veo, Frederick, también en esto. Sí, sí, sí. Y eso precisamente lo puedo extender en esta apreciación que da, no me acuerdo ahora su nombre, pero que está en este manuscrito donde dice que los arcontes, o sea, estos reptiles, estos seres oscuros, todos estos oscuros, ¿qué otro término se puede decir? Malvados, ¿no? Que tratan de someter tanto a la humanidad como a otros tantos planetas, sea aquí en la Hermarmene como en toda la galaxia o en Andrómeda. Y dice mm, que ellos se encargaron, y hasta el día de hoy lo han conseguido, o sea, como si fuese una suma de piezas y cada vez es más estructurada, más elaborada, y el avance hacia la esclavitud se está volviendo una locura, ¿sí? Pero ya desde la antigüedad se propusieron lograr esto de diferentes maneras, y por eso decía el texto, sumieron a la humanidad en todo tipo de tareas y ocupaciones y preocupaciones para que el hombre nunca pudiese adherirse al Espíritu Santo. Y esto es un buen ejemplo. El ser humano está tan preocupado y ocupado de cumplir con unas necesidades e incluso despilfarrar el poco tiempo que le queda. O sea, tienes una porción de tiempo ocupacional forzado y después tienes un tiempo libre. Pero ese tiempo libre, yo he visto gente que se pega horas delante de la computadora, del teléfono, del televisor, eh, y solamente están mirando, ¿sí? Y no estás educando tu mente. Entonces, son estrategias para que el ser humano nunca se añada al Espíritu Santo. ¿Y cómo te añades al Espíritu Santo? En el silencio. Necesitas estar en silencio para poder escuchar al Espíritu Santo. No puedes escuchar a alguien que está detrás de ti hablándote suavemente. Si tienes aquí un parlante, un altavoz con ruido, si tienes auriculares puestos y el otro te está gritando, si está el ruido del automóvil, no vas a escuchar nada. Tienes que quitarte todos esos ruidos, tienes que alejarte para poder darte cuenta que llevan rato hablándote. Entonces no puedes escuchar al Espíritu Santo con tanto ruido. No puedes, te necesitas meditar, necesitas orar. Y las vicisitudes y toda la estructura de la rutina del ser humano no te permite hacer eso. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que por lo menos hacerlo una vez por semana? Puede que hacerlo una vez por semana te pueda servir de catapulta, ¿sí? Te sirva de plataforma a través de la cual puedas introducir un poquito de eso todos los días. Puede que no tengas mucho tiempo, pero 20 minutos son muy, muy útiles en un día. En 20 minutos puedes hacer mucho. ¿Cuánto más podrías hacer en media hora, una hora, 2 horas? Ya eso depende de cada quien cómo aproveche el recurso del tiempo que se nos brinda en esta encarnación. Entonces, eso es un punto también importante. Eh, otra cosa aquí que anoté es el hecho de la rutina. Se vuelve una rutina desgastante, ¿sí? Repetir lo mismo todas las semanas y se repite y se repite. Empieza el lunes y es como un chiste, ahora no lo voy a decir porque es muy largo, pero básicamente es el hecho de que le dice a la mamá, mamá, ¿qué hay de comer hoy? Y dice macarrones, dice, qué bien. Al día siguiente, martes, mamá, ¿qué hay de comer? Macarrones, bien. Y así, y va llegando el viernes, mamá, ¿qué hay de comer? Macarrones. Uf, macarrones, vale. Y llega el sábado, ¿qué hay de comer? Macarrones. Dice, joder, como macarrones. Y el domingo, mamá, ¿qué hay de comer? Déjame adivinar, macarrones. Sí, joder, me cago en los putos macarrones. Y cuando llega el lunes, dice, mamá, ¿qué hay de comer? Macarrones. Bien, yujú, macarrones. Y sigue la misma rutina. Entonces te das cuenta de que termina volviéndose un programa mental, ¿sí? En el que es la misma rutina y ya sigue lo mismo. Y es un problema de la rutina, es que lleva a la mente a un estado de confort, lleva a la mente a un estado de inutilidad, porque sigues dentro de ciertos esquemas. De hecho, te sacan más o menos del esquema y ya se te viene el mundo abajo. ¿Sí? Estás acostumbrado ya a un horario para esto, estás acostumbrado en una ruta de automóvil para esto, estás acostumbrado a tratar a hablar de esta manera, utilizar estas palabras, sí, hacer ciertos esquemas. En el momento en que te sacan de ahí, se te viene todo abajo. Y eso es precisamente un problema. El ser humano no puede avanzar si no hay un cambio de rutina.
Entonces, uno de los ejemplos adecuados es entender que el Shabbat te puede servir no solamente para que cambies, para que sea algo diferente a la rutina completamente, pero necesitas que realmente se desconecte. Y aparte, para que puedas reevaluar cómo puedes estructurar tu siguiente semana. Nosotros teníamos un hábito no me acuerdo desde cuándo lo hacíamos, desde pequeños, con mi familia, cuando hacíamos el Kabbalah Shabbat, o sea, la ceremonia del Shabbat, que llegaba, salía la primera estrella, típica rutina judía, con el pan, el vino, un par de velas, y consagramos cómo iba a ser la semana que venía. Yo ya después, con el tiempo, ya mayor, sencillamente aprovecho ese tiempo también para reestructurar todo el plan de la semana, como van a ser las rutinas de los entrenamientos, todas las cosas, las voy estructurando, las clases que voy a dar, los esquemas que voy a preparar. Y para mí es un tiempo en el que me puedo ir a la playa, me puedo ir a escuchar música, me voy a meditar, me doy un paseo por aquí, voy a visitar a algún amigo que hace rato no lo veo, o a veces incluso voy a visitar a mis compañeros a los que veo alguna vez en algún tipo de trabajo. Me dicen: ¿qué haces aquí si tú no trabajas? Y vengo a saludarlo. Sí, y sí, porque, por ejemplo, lo mismo, como es esta rutina, yo la tengo al revés. Entonces, todo el mundo trabaja 5 o 6 veces por semana, yo trabajo una, o a veces 2. Pero es esto, entonces, es romper la rutina y permitirte poder organizar también otras perspectivas de la vida, porque la vida no es solamente trabajar, también hay otras formas de generar ingresos que no tienen que ser trabajar. Otra cosa que escribí aquí, y yo no sé ni qué es, vale, los biorritmos. El hecho de que también el cuerpo sigue unos ritmos. A veces esos ritmos necesitas modificarlos, necesitas cambiarlos, eso también es en beneficio del propio individuo. Necesitas también que el ser reciba un tiempo de luz solar. Mientras estás trabajando, casi siempre estás bajo techo, salvo que trabajes en una construcción o cosechando o cosas así. Necesitas también mar. ¿Cuándo vas a ir al mar si estás todo el tiempo trabajando? Necesitas obligarte, y esto lleva al último punto que escribí, que es: el mandamiento te obliga a que te cuides a ti mismo. Y esta es la parte más importante. Te está obligando a que te dediques a ti mismo. No te está obligando a que cumplas un mandamiento para un Dios. Te está obligando a que tú veles por ti mismo. Tú eres el centro de tu propia vida. Si tú no estás bien, tú no puedes rendir. Como le digo a veces a la gente cuando habla sobre el amor, le digo: tú no puedes hablar de amor si tú no tienes amor. Yo no te puedo dar dinero si yo no tengo dinero, ¿sí? Yo no te puedo brindar tiempo de mi tiempo si no tengo tiempo. Para poder dar algo lo tienes que tener. Entonces, si quieres tener una vida excelente, plena, satisfactoria, todos esas virtudes las tienes que tener dentro de ti. ¿Y cómo llegan a estar dentro de ti? Las tienes que sembrar. ¿Cuándo las vas a sembrar si estás 8, 9, 10 horas trabajando? ¿En qué momento? ¿Cuando estás durmiendo? ¿Sí? O cuando estás jugando con tus hijos, ¿en qué momento? Necesitas también un tiempo en el que tú te valores a ti mismo, o sea, date un respiro de toda esa rutina ámate a ti mismo, cuídate a ti mismo, dedícate tiempo a ti, a tu propio hobby, vete a jugar al fútbol con tus amigos que no los has visto en años, vayan a jugar al fútbol. Entonces, tú eres lo más importante de tu propia vida. Si tú no estás bien, tú no vas a poder tener resistencia para aguantar una semana entera. Te estás desgastando y así veo muchas veces gente con los empleos, en realidad están amargados. Salvo que sea algo que les guste y se puedan desarrollar libremente, están amargados. ¿Por qué? Porque es que eso no es su vocación, eso no es su misión de vida. Y sale la rutina y lo que quieren es ir a emborracharse, a fumar cosas, a meterse cosas por la nariz, a acostarse con esto y con lo otro. ¿Por qué? Porque necesitan desfogarse, porque si no explotan. Entonces todo es un abuso de cosas. Estás que explotas, pero es que no debería ser de esa manera. Deberías mimarte, deberías también pensar que tú no puedes estar forzando tu ser como si tú fueses una máquina o como si tú fueses un esclavo. Tú eres un ser de luz. Entonces, mientras estás tratando de encontrar una manera de que tu vida sea mejor, dedícale, oblígate, como te obliga la ley de Dios si la quieres aplicar, porque tiene un significado profundo para la raza humana. Oblígate a ti mismo a entender que tú eres lo más importante y que tú tienes que primero dedicarle mínimo un día a ti, a lo que sea lo que te dé la gana. Como si te quieres tirar por un precipicio, es tu día para que te haga lo que tú quieras. No, eso es lo que tenía que anotado. No, está bien, excelente. Y bueno, creo que el cierre es espectacular en el sentido de que en términos generales, el término de Shabbat es una invitación a cuidarnos, a salvarnos,
Es la invitación a salvarnos de toda lo que el sistema como tal ha diseñado, ha estructurado para que estemos, como dice la Biblia, en ese estado de muerte, en ese estado de corrupción mental, en ese estado de esclavitud, en ese estado de ignorancia y podamos salir de ello y buscar lo verdaderamente esencial, que es lo que no logramos hacer por todo lo que el sistema ha estructurado y ha creado como entretenimiento, es decir, estarnos teniéndonos fuera del foco de la atención verdadera que deberíamos de estar. O sea, no tiene nada que ver con esa idea idólatra, religiosa, sino más bien es una invitación como todos los mandamientos a guardarnos a nosotros, a conocernos, a interiorizarnos y a velar siempre por el bien de uno y del prójimo. Por eso Jesús decía, la ley se encierra en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es el conocimiento de la verdad, es la expresión del amor a nuestro alrededor, a todo lo que nos rodea, a nosotros mismos. Es esa triada de nuestro origen, nuestro creador, quiénes somos, quién es mi prójimo y todos somos uno. Es el cierre de la conexión de todos somos uno. Bien, vamos al siguiente aspecto y ya este sería el último precepto, si no da el tiempo, es el precepto quinto, la honra y el respeto. Adelante, Frederick. A ver si nos da tiempo de desarrollarlo bien. Dice el mandamiento, a ver, ¿dónde está por aquí escrito? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da. Bueno, en otra ocasión, hace años, explicaba la parte más profunda, la parte conectada con la metafísica, ¿sí? Que es el hecho de que el Padre es todo lo espiritual relacionado con los elementos trascendentes del universo y que la Madre es todo lo que se refiere a la naturaleza, que está relacionado con tu propia biología. Si tú honras y respetas lo espiritual, quiere decir, entiendes los mecanismos del universo, tu vida va a ser plena porque tú vas a crear todas las cosas que van a venir hacia ti, ¿sí? Empezando por tu mente, ¿sí? Entonces el Padre está relacionado con tu mente. Tu cuerpo está relacionado con la Madre, es decir, lo que tú comas, tu interacción con los elementos, con el sol, con el mar, con el aire, hasta con el fango, ¿sí? Con la fruta, si coges fruta, coges aceite y te embadurnas, esa interacción, lo que los esenios decían, comulgar con los ángeles de esto y con los ángeles de aquello, que controlan cada uno de sus elementos. Si tú los honras, es decir, si los respetas, o sea, si tú eres consciente de lo que significan, ¿sí? Y te haces uno con ellos, creas una simbiosis con uno, serás parte de ellos. Eso quiere decir que tendrás una mayor longevidad, tu esperanza de vida será mayor. Mientras verás a otros con 50 años que parece que tuviesen 85, tú te vas a ver como un muchacho de 38. ¿Por qué? Porque aun si estuvieses deteriorado, tu cuerpo empieza a regenerarse. Y eso ocurre porque toda esta interacción con los elementos empiezan a cambiar tu mente. Al cambiar tu mente es la que crea tu cuerpo. Entonces, es un ciclo. Por consiguiente, tú puedes rejuvenecer tu organismo a través de una disciplina de meditación, de estiramientos, de salir a caminar entre el bosque, de meterte en el mar, de exponerte a la luz del sol. La gente, se lo digo muchísimas veces, y la gente no se expone al sol. El sol es el principal elemento de transformación de la mente y del cuerpo biológicamente. Y se lo digo a un compañero que entrena conmigo. Le digo, tú adquirirías mucha más fuerza y resistencia en el entrenamiento si te pusieses más veces a la luz del sol todos los días, al menos 20 minutos. Y eso son muchas claves que hay en lo que concierne a la vida, incluso las respiraciones. Yo se lo digo también a mi compañero que entrena conmigo. Aprende a controlar mejor tus respiraciones y te vas a dar cuenta que tienes muchísimo más fuerza a la hora de eso. Y eso no solamente en el sentido de la fuerza, en el sentido de que las células se ven activadas por la forma en la que respiras. Se ven activadas por la luz que tú estás recibiendo. Cuando tú honras todas estas cosas, te honran a ti, porque tú eres el resultado, ¿sí? de tus prácticas en tu vida. La disciplina que tú tienes en tu vida es la que va a demostrar qué hay en tu cuerpo y qué hay en tu alrededor. Ahora, hablando en el sentido de la ley, honrar es dignificar, respetar y valorar a alguien.
El principio de la honra a los progenitores es el principio de la honra al clan y por extensión a la autoría de la vida, o sea, que es el propio creador y todo co-creador como somos los padres. El Padre representa el inicio de todo, lo celestial y lo primordial, lo espiritual e invisible, el liderazgo, el patriarcado, el protector y la ausencia del ego. Fíjense cómo le lavan el cerebro a estas personas que están bajo problemas disociativos, que dicen, no queremos saber nada del patriarcado y de los machistas, ¿no? Te paras a pensar, ¿qué tiene que ver el hecho de que a ti te hayan maltratado, ¿sí?, con el concepto del patriarcado, si precisamente los clanes y la sociedad existen es por un patriarcado? El patriarca, ¿sí?, el patriarca no golpeaba ni siquiera a su mujer, ¿sí? El concepto del patriarca en todas las tribus era la persona que ¿cómo se podría decir? El verdadero líder del clan, no un presidente, no un emperador, no un primer ministro, no un rey. Todos ellos esclavizan a su gente. El patriarca no. El patriarca era el anciano, el mayor de todos ellos, que cuidaba al clan y al que todos, ¿cómo se dice? Giraba, o sea, se reunían en torno a él para que él diese consejos y contase las experiencias y las moralejas, ¿sí? O sea, lo que es la moral, moraleja es que una historia que tiene una moral detrás. Entonces, lo más dignificante era el patriarca y lo respetaban, pero el patriarca no significaba que él golpeaba a su pareja o que la humillaba, todo lo contrario, ella era feliz y las primeras que se sentían honradas eran las mujeres con hombres que fuesen masculinos, o sea, que se comportasen verdaderamente como protectores, como un símbolo, ¿sí?, de protección y de sustento. Mientras ellas estaban tranquilas en el clan, ellos iban a cazar y a ellas no les molestaba eso, ellas no decían, ay, qué machismo, yo también quiero ir a cazar. No, si podían lo evitaban. Se sentían más conectadas cuidando a los niños, estaban tranquilas. Ellos decían, los hombres son más grandes, son más fuertes, que vayan ellos y peleen ellos. Me siento honrada por eso. Entonces, ¿a qué grado cambian los conceptos y te dicen que asocian el concepto de ser masculino con ser algo negativo o algo malo, o una persona que viola a otra persona, o otra persona que le golpea, o cosas similares que están asociados con personas que están traumatizadas? O sea, la persona que golpea a otra o que le insulta es una persona que viene de un trauma infantil, porque seguramente su papá también lo golpeaba. Entonces esa persona necesita ayuda psicológica, pero él no representa a la sociedad. Sí es cierto que la sociedad está maltratada, muchos desde niños, como ya decíamos, por la falta de amor, pero no se solucionan las cosas generalizando ni dañando las etiquetas de las cosas correctas, porque patriarcado no tiene nada que ver con eso, ¿sí? El gobierno no es un patriarcado, ¿sí? ¿Cómo se dice? Las monarquías no son patriarcados, son estamentos de esclavitud. ¿Y por qué no se enfrentan contra ellos? Porque lo que quieren, lo que buscan precisamente ellos es que la sociedad se divida entre ellos, mujeres contra hombres y hombres contra mujeres. La mujer, que es el símbolo de la madre y de la matriz, la protectora del clan interior, y el hombre, que es el protector del clan exterior. O sea, el masculino protege al clan desde afuera, se encarga de que no vengan otros leones y maten a las crías y se queden con el clan. Y ellos protegen toda la barrera exterior, y el masculino es el que va y hace la recogida de los alimentos. En algunos casos, como las leonas, no, pero más o menos el concepto general. Y la madre es la que está conectada con su naturaleza, es la que se siente supremamente honrada cada vez que tiene una criatura en su ser, cada vez que trae ese ser a la vida, cada vez que le da a ese ser el pecho, cada vez que está con él, con la criatura pequeñita. Ella se siente conectada con su naturaleza, pero la están tratando de desnaturalizar. Entonces, esa es la madre naturaleza. La madre naturaleza nos da todas las cosas que nos da nuestra mamá. Nos da todos los alimentos, nos brinda la vegetación, nos brinda todo lo que podemos tener. Por eso todo eso se ha construido, pasa por una metamorfosis y se convierte en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es otra cosa sino un subproducto de la madre naturaleza. Busca todos los elementos que hay en nuestro cuerpo, sea oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno. Todo esto procede de la naturaleza. Busca todos los elementos, las estructuras moleculares, atómicas, todas se han transformado en los alimentos que estamos consumiendo. ¿Y dónde están esos alimentos? En la madre naturaleza. Entonces, tu cuerpo es un subproducto
un subproducto de la madre naturaleza. Entonces, la madre representa la vida, la gestación, la familia, la guía y es nutridora de los más pequeños. Identifica la materia y la naturaleza, el equilibrio de la vida y sus seres, y sus leyes de compensación. Entonces, honra a tus padres no significa que debes obedecerles si no tienen la razón, o seguirles y hacerles caso si lo que hacen es inmoral, injusto, dañino o incorrecto. Es ser agradecido con ellos, tenerlos en cuenta, valorarlos, no abandonarlos cuando están en adversidad, tratarlos con dignidad, con respeto. Eso es la honra. Como honras entonces a la naturaleza, también es con los padres, no los vas a difamar, no los vas a insultar. Así como uno, como padre, que como hijo, le duele que sus padres no lo valoren, que si te dicen alguna cosa negativa te afecta mucho más que si te dice cualquier otra persona, te duele más. Lo mismo es, uno como padre, le duele mucho las cosas que los hijos le puedan decir. Si uno insulta a los padres, ellos pueden contestarte, pero en el fondo les afecta más que si se lo dijese a alguien de fuera. Entonces, ¿por qué? Porque hay una conexión biológico-emocional entre nosotros. Y eso es una parte importante. Mira que Jesús también criticaba este tipo de actitudes de las personas respecto de cómo se comportaban con los padres. Dicen, no, yo a mis padres les mando algo de vez en cuando, pues les asisto con esto, mando alguna cosa y se no hace así, pobrita. ¿Sí? Nunca estás interesado por ellos. No te importan. Bien, solo tratas de quedar bien. Crees que cumples con la ley y así cumples con ellos y no es así. Bien, entonces eso también es importante y lo ves en extensión con cualquier otra cosa. No te preocupes por un amigo tuyo que está enfermo, no le has preguntado cómo sigues. No le has preguntado a una amiga tuya que está embarazada cómo va el embarazo. No le has preguntado a fulanito que tiene una deuda, cómo lleva lo de la deuda. ¿Hay algo en que te pueda ayudar? Si no te preocupas por eso, entonces, ¿qué es la hipocresía de pensar que si cumplo los mandamientos de Dios, estoy bien? Cuando precisamente ellos están hablando del hecho de cuidarte de ti y de cuidar a los que están cerca de ti. Eso es el concepto del prójimo, que estos traducen como próximo o vecino o hermano. Todas las traducciones varían más o menos dentro de los mismos conceptos. Eso es lo que significa. Cuida a los demás, valóralos, respétalos, ¿sí? Y bueno, todo el concepto del concepto de los padres está relacionado con la estructura del clan, de la sociedad, del cuidado de la sociedad, porque ellos no son más que otra cosa sino el reflejo de nosotros mismos. Nosotros como padres hemos creado una copia de nosotros mismos. Los hijos somos una copia de nuestro padre concretamente. O sea, la madre nos aporta, ¿sí? Una cobertura y nos va nutriendo, pero nosotros procedemos desde el padre. Y eso a veces la ley trata como de taparlo, ¿no? Entonces siempre le da una prioridad a la madre por encima del padre. Entonces a los hombres los hacen desnaturalizarse y al final pues dejan de ser hombres, sí, en muchos sentidos. Pero en realidad los hijos somos una copia del Padre. Y esto es lo mismo que en el ámbito celestial. Todos somos hijos del Creador. El Creador es el que nos proveyó. La madre naturaleza nos da la estructura. Entonces el alma lo trae el Padre y la madre da el cuerpo. ¿Sí? Que es el cuerpo de la biología. Porque nuestro cuerpo nos lo han dado a seres que son también de carne y hueso. Pero el alma no nos lo dieron ellos. Mi padre biológico, mi madre biológica no me dieron a mí el alma. El alma me lo vino de otra dimensión. Entonces representa al Padre Celestial. Cuando tú honras esto es porque tú lo entiendes, eres consciente de eso y tratas de comulgar con esa realidad, comportarte consecuentemente con ese hecho de que todos estamos conectados, que todos somos una cadena, que todos somos una simbiosis, aunque estemos a la distancia, todos estamos conectados y por tanto no le voy a hacer yo a mi hijo lo que no me gustaría que me hiciesen, no le voy a hacer a mi padre lo que no me gustaría que me hiciesen, no le voy a hacer a mi hijo lo que a mí me molestó que me hiciera mi padre, no le voy a hacer a mi hija lo que a mí me molestó que me hiciera mi madre. Entonces volvemos a ver siempre lo mismo que decía Gilel, que dijo Jesús, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, no le hagas a los demás lo que tanto te molestó que te hicieran a ti, hazle a los demás lo que precisamente te hubiese gustado que hicieran contigo. Aquí pones, a ver, el Padre Celestial es honrado cuando integramos y buscamos la luz espiritual, la verdad interior y aplicamos los principios y virtudes más elevados. La Sí, Madre terrenal... fíjate que sí, solo añadir algo. No sé, ¿tú recuerdas cuando leíste el libro Diseño de la Paz? Cuando habla de los mandamientos y en este dice, se refiere a padre y madre y explica la cuestión esta de la madre como el concepto de la tierra,
de lo material. Y hay una supuesta traducción, la voy a compartir acá, una supuesta traducción en arameo del Padre Nuestro. No sé si la has visto, voy a quitar, cerrar. Ok. Sí se está viendo, se está viendo, ¿verdad? ¿Se ve la? Sí, ahí está. Ok. Dice, Padre y Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos. Solo voy a leer esta partecita nada más. ¿Y por qué hago este aparte? Porque en realidad el concepto que a nosotros se nos ha dado, aunque tú bien has expuesto el verdadero sentido del patriarcado, en realidad, y muchos con esto se asustan cuando algunos afirman que el creador o el padre es padre y madre a la vez. Y cómo se llama, y nos asusta cuando únicamente lo identificamos con el género masculino de la idea que tenemos arraigada cultural del padre. Entonces, no, interesante esto que vienes diciendo, porque es ayudarnos a ampliar y a salir de esa burbuja y no solo quedarnos con la idea tradicional de que muchos también manipulan y que hoy con los nuevos movimientos, que son muy bellos en el fondo, pero ya en la forma tiene muchas manipulaciones, como siempre el hombre, cuando que el padre espiritual y toda esta cuestión, y son estas tergiversaciones, ¿no? Que aunque en el fondo puedan tener algún sentido noble y lindo, pero en la práctica se tergiversan. Entonces, ampliar este concepto de la honra al padre y a la madre y no entenderlo únicamente a la idea del progenitor, sino que también está implícito, ¿verdad? La idea de la naturaleza, la idea de todo lo que significa engendrar, lo que significa producir. Es un concepto más amplio que nos saca de esa burbuja y que nos ayuda a entender esa desconexión que tenemos realmente tan injusta con nuestro origen terrenal, con nuestra naturaleza, con el cuidado, con la fuente que nos provee de vida. Eso nos tendría que conectar y entender realmente que nuestra salud, nuestra energía y nuestro bienestar radica en la naturaleza. Nos invita a conectarnos más con ella, a consumir más de ella, a cuidar más de ella, a dejar de ser tan torcidos y pensar que la espiritualidad está desasociada de una alimentación consciente, de una relación con la naturaleza, de lo que muchas civilizaciones o muchos grupos indígenas honran a la Pachamama, que lastimosamente no vamos a ignorar que dentro de toda cosmovisión religiosa siempre está la mano manipuladora, la mano oscura, tratando, pero que en el principio esencial, el origen de la Pachamama, hay una razón intrínseca y que de repente a nosotros, como se nos ha trasladado en la cristiandad, la traducción del Padre Nuestro, la traducción de los mandamientos, se desasocia de la parte que tiene que ver con la naturaleza. Permíteme un segundo. Decía, se desasocia de la parte de la naturaleza, ¿cierto? Y de algo tan esencial. No, nada más eso, Frederick. No sé si pues comentas algo, porque como te dije, en el libro de Señor de la Paz creo que amplía un poquito mejor, y en esta supuesta traducción, lo digo así porque yo no estuve ahí, no sé realmente, ¿verdad? Al Padre Nuestro en arameo, esta sociedad de padre y madre. Adelante. No sé, sí, yo ya conocía esta cita, que era de dónde salió en realidad. No lo he investigado. Bueno, el punto es que de todas maneras es útil, toda esta literatura es útil. Y bueno, eso es lo que estaba comentando. Bueno, igual estamos ya al 1:28, a la hora con 28 minutos. Voy a volver a colocar la diapositiva para ver cómo estamos. Si nos da para cerrar o lo detenemos acá, déjame ver qué tanto falta de la diapositiva que teníamos. Déjame ubicarla nuevamente, ahí está. Ok, tenemos este punto. ¿Hay algo más que analizar? Déjame ver si hay otra más, solo quiero ver. No, ya cerraríamos con esto, entonces cerramos con este punto. Sí, que la madre terrenal, la madre tierra, madre naturaleza es honrada cuando respetamos la vida y sus criaturas, cuando respetamos la naturaleza y sus leyes, cuando ayudamos al sostenimiento y equilibrio de la creación. Justamente por ese respeto y honra es que esa siembra nos da la cosecha de la longevidad y la providencia. Entonces Jesús dice, y Yeshua dice, lo que siembras, eso cosechas.
no importa si lo siembras en el mundo material o si lo siembras en el mundo espiritual, te va a dar cosecha de todas maneras, porque la ley es ley, o sea, la ley de causa y efecto va a funcionar en cualquier ámbito. Al cuidar el alma, mente, espíritu, nos hallamos emocionalmente estables y por ende nuestro cuerpo se halla sano y tenemos buena relación con quienes moramos. Al cuidar el cuerpo y la naturaleza, nuestro organismo se mantiene sano, juvenil, ágil, flexible, delgado, fuerte y vigoroso. Incluso nos permite tener una mayor lucidez dentro del trabajo psíquico. Para quienes les gusta la oración o la meditación, eso te da una mayor resistencia. Por eso muchas disciplinas en Asia incluyen cierta alimentación basada en frutas, verduras y granos, porque considera que es lo que mejor funciona en la alcalinidad del cuerpo. Alcalinidad quiere decir flujo de energía. Entonces, para tener una mayor fuerza psíquica y mental, por así decirlo, psíquica solamente, hay ciertos elementos que son mejores. Y tiene mucho que ver el concepto de digestión, porque todo lo que es en la materia es ejemplo de lo que hay en la mente. Lo que comemos y bebemos es lo que somos físicamente, lo cual también favorece a nuestro estado emocional. Correcto. Es lo que estamos tratando, o lo que estamos viendo más bien en este cierre y en cada uno de los puntos, es ampliar en realidad estos preceptos y primero asociarlos y lograr ver que en resumen todos nos están invitando al cuidado nuestro, al cuidado de nuestro entorno, como dije anteriormente, de nuestro prójimo, que nuestro prójimo no precisamente es literalmente al que tenemos al lado, sino que comprende los animales, comprende la naturaleza, comprende Y la sí, estructura nuestra social, familia hacia adelante. toda la estructura social, porque como estamos hablando de ley, tenemos que entender que la ley se basa, la ley verdadera se trata en la libertad, y la libertad funciona dentro de los clanes, dentro de la familia. ¿Cómo se estructura una sociedad? Hay un individuo, primero, luego dos individuos que deciden estar juntos, luego empiezan los niños, ya tenemos aquí un hogar, tenemos una familia, tenemos un grupo. Luego empiezan a tener otros niños, los hermanos, los primos, todos estos, los tíos, etcétera, los abuelos. Ya tenemos aquí toda una estructura familiar grande. Luego está todo el grupo y empieza a haber más, ya tenemos un clan. Ahí entonces tendría que haber un patriarca de ese clan. De ese clan se forma un pueblo y de ese pueblo se forma una ciudad. De modo que si observamos la sociedad, todo comenzó con un individuo y una individuo. ¿Sí? Ahí empezaron con los hijos, con la familia. Esa fue la estructura inicial. Entonces, cuando tú atacas el patriarcado, ¿por qué le están diciendo que ataquen el patriarcado? ¿Por qué? Porque están atacando hombres y mujeres, porque no quieren tener hijos, porque quieren matar a los bebés dentro de su propio ser interior, de su propio organismo. Te das cuenta de que todo va directamente al principio elemental del derecho natural, ¿sí? Lo que es la ley natural, el principio básico de que la sociedad empieza con el individuo y con la familia. Como al Estado no le conviene eso, él tiene que crear un constructo distinto. Por eso tiene que destruir la figura del hombre, la figura de la mujer, los hijos, la familia y el clan, es decir, el patriarcado. Por eso ellos están tratando de destruir los elementos que son, ¿cómo se dice?, legales, los que son genuinos y legítimos. Y legítimos, quiero decir. ¿Por qué? Porque el Estado, los gobiernos, como se les llama a los países, son ilegítimos, son ficticios y se tratan de estructuras que te roban los derechos y para que tú no te quejes te dan algunas libertades. Son los privilegios o libertades como esclavo. Por tanto, no les conviene que la sociedad se reestructure como en la antigüedad, porque en la antigüedad no necesitabas pagarles impuestos, ni enviar a tus hijas a que se casen con fulanito, con menganito, ni mandar a tus hijos a que los maten en la guerra, ni necesitas estarle obedeciendo a sus arbitrariedades, porque si nadie les obedece, ¿quién les va a quién? O sea, ¿cómo ellos van a utilizar la ventaja, digamos, del uso de la violencia si ellos nunca se apuntan a sus guerras, rara vez? Entonces va a ir él contra el clan. No, el clan es más. ¿Cómo consigue que el clan vencer al clan? Pues tener un número mayor que los del clan y armarlos. Entonces, esos a los que arma, ¿de dónde salen? Son personas a las que les han programado. Son personas que son las primeras que han perdido su naturaleza. Entonces, eso nos lleva al ejército. El ejército es la primera estructura que está buscando
sea, con la que el Estado trata de desnaturalizar a las personas y lo hace también con la policía. Entonces buscan que ellos sean los primeros desnaturalizados para que tengan suficientes escrúpulos o falta de valores para atacar a otro país o para forzar y violentar a su propia gente. Porque el primero que diría, si yo estoy aquí para servir al pueblo y me están diciendo que golpea a esta gente, yo tiro la porra. Porque digo, yo no vengo aquí a maltratar a nadie, si esta gente es mi propia familia. Tienes que crear una disociación para que él sea capaz de hacer eso. Como un soldado, como un joven, va a meterse con un arma a dispararle a otra persona que podría ser su propio primo. ¿Por qué? Porque viene de otro país. Porque en otro país el planeta es el mismo. ¿Cómo? Primero tienes que llevarlo a un estado de disociación para que sea capaz de disparar un arma y matar a otro ser humano. Porque si tú lo pones en un contexto distinto, él jamás cogería un arma para matarlo. Tienes que antes haberle lavado el cerebro. De modo que por eso les llaman infanterías a muchos de ellos que van cara a cara. ¿Infantería de qué? De los infantes, porque mandan es a los jóvenes, ¿sí? Como cabeza de cañón para que vayan allí a matar a otras personas y luego tengan que cargar con ese karma, con la traumatización, ¿sí? Del asesinato y con el karma que le va a venir por matar. Bien, y a otro que ha violentado, que le ha arrebatado su derecho a la vida, que es la ley número uno y la más importante en el universo, tú no puedes arrebatar la vida a nadie. Y el daño que le causa a su pareja, al hijo que dejó sin padre, al dolor que deja a los padres del muchacho. Entonces, todo el dolor que se causa como una concatenación, ¿sí? Y estás metiendo a la gente en unas cargas kármicas, que es lo que representa la guerra. Y tú solo puedes apuntarte a la guerra si te han lavado el cerebro. Pero si tú entiendes que los clanes se protegen solos, si viene otro clan a atacarlos porque quiere invadir, ellos cogen sus propias flechas, sus propios palos, lo que sea, y se defienden ellos. Pero no necesitan obedecer a un tirano que a cambio de quién sabe qué tipo de beneficios, si es que le daban beneficios, ¿sí? Les arrebata todo, porque se queda con las mejores tierras, se queda con sus hijas, manda a sus muchachos a la guerra y a ellos les exige que le estén pagando tributos. Entonces ahí vemos que eso no tiene nada que ver con lo que se le enseñó al pueblo de Israel. No contaba, y eso lo decía también a una persona en un debate, que decía, no, es que copiaba algo de no sé quién, y decía que de ahí viene la naturaleza de los judíos en invadir y atacar a otros. Y le dije, busquen la historia. Israel es de los pocos países del mundo, de las pocas culturas del mundo que se ha metido a invadir a otros pueblos. Cuando se metieron a Canaán, fue legítimamente para recuperar una tierra que era de ellos, y lo puedes encontrar en registros antiguos. A partir de ahí, ¿cuándo Israel o los judíos se metieron a atacar a otro pueblo? Háblame de Rusia, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania. O sea, la lista es larga. Ellos sí se han metido desde sus inicios a invadir lugares. Mira, a quitarle gente sus tierras. España, ¿sí? Portugal. No se han metido a tantas partes del mundo a arrebatarle. Los israelitas no hacían ese tipo de cosas. Ellos luchan por su supervivencia y por sus derechos, lo que es legítimo. Y cuando se atacan, se defienden. Y si tiene que haber una represalia, hay represalia. Y si son conscientes de que hay un enemigo que los está acechando, tienen que hacer algo al respecto. Porque en cualquier momento los toma por sorpresa. Entonces, son cosas que ocurren. Y en Gaza, por ejemplo, Israel estuvo en Gaza y tenían sus colonias hasta que en el 2005 Ariel Sharon dijo, se larga todo el mundo, les guste o no, nos vamos de ahí. Ya no hay ayuda de Israel a Gaza, ni va a haber ejército en Gaza, ni va a haber ciudadanos en Gaza. Arréglense ustedes. Y ahí vino, Gaza empezó a vivir mal precisamente cuando Israel se fue en el 2005. Ahora es que están en una situación de amargura por causa de la dictadura de Hamas. Y lo mismo fue en los Altos del Golán. Israel recuperó los Altos del Golán, recuperó, pues, un sitio que ha estado en lucha desde los tiempos del rey David. Y ahí están, pero lógico también es una cuestión estratégica, pero ahí son colonias y la mayoría son drusos, y drusos que pueden recibir un montón de ayudas y beneficios de parte de Israel. O sea, los lugares donde Israel tiene eh, influencia alrededor de él son lugares donde la gente vive bien gracias a Israel, que les ayudan económicamente, tienen protección, tienen asistencia médica. Si no estuviese Israel, ellos estarían bajo unas situaciones supremamente deplorables de pobreza y de tiranías de corruptos que controlan esas regiones. Y lo único que Israel hizo, recuperó Jerusalén, eso sí, no estaba dentro de la partición de la ONU, sí, que salió justamente hoy, fíjate, hoy, que aparte del cumpleaños de Besay, se cumple o sea, el día, el 47, a ver, es el cálculo de cuántos años, en el que la resolución por mayoría de la ONU, la resolución 181, determinó que había una partición de tierras y uh, se daba esa tierra a Israel, pero no le incluyeron a Jerusalén. Israel lo que hizo fue recuperar y decir, esta tierra es nuestra.
Entonces simplemente están recuperando lo suyo. Por tanto, es una cuestión legítima. Entonces los clanes tienen derecho a vivir en su tierra, en lugar que es suyo. Si se lo quitan, lo pueden recuperar. ¿Bien? Y lo que quieren los estados es precisamente quedarse con todo. ¿Bien? Por eso por lo que es importante proteger la familia y los clanes, el patriarcado, ¿sí? Que no tiene nada que ver, como digo, con este ultramachismo que sí, porque no representa a los hombres, representa a personas que están mal mentalmente, que golpean a otra persona. Y a veces esa persona también los provoca para que lo golpeen. Entonces ya es un problema de que, como dicen por ahí, Dios los crea, ellos se juntan. O sea, son problemas de personas que el maltratador se acerca a la maltratada porque ella quiere que le esté pegando. Desde la primera vez que le levante la mano, coge sus cosas y se va. Dice, yo no voy a estar con una persona que me golpea, porque se queda. Bien, entonces observas que siempre hay cosas que están más allá de las apariencias, ¿sí? Y que cualquier persona que si fulanito la violó o lo violó, son cosas que tiene que llevarse al ámbito de la justicia, no al ámbito de satanizar por ejemplo, a los hombres. Porque al final lo que hacen es que el ser humano, el hombre, por ejemplo, se sienta mal por ser hombre cuando en realidad debería sentirse bien, orgulloso. ¿Pero por qué lo hacen sentir mal? Porque si tú destruyes la figura del hombre, el Estado ya no tiene enemigos o amenazas. Los hombres somos la amenaza del Estado. Por tanto, nos tienen que quitar la masculinidad y nos tienen que desautorizar. Si pueden, nos pueden quitar los hijos, la custodia, como dicen ellos, custodia, que es una palabra tan vulgar, ¿sí? Y se ponen siempre por debajo, entonces quieren poner a la mujer por encima, cuando la mujer realmente, nosotros estamos para proteger al clan, ¿sí? Ellas tienen otras habilidades, otras virtudes, pero las quieren desnaturalizar. Incluso ves estas ideas que quieren poner donde musculizan a las mujeres, muchas mujeres se inyectan testosterona, las ponen gigantescas, ¿sí? Y ahora es como que la nueva moda es desnaturalizar a las mujeres y desnaturalizarlas. Y algunas se dan cuenta y dicen, yo no participo de esto. No quiere decir que no haga ejercicio, sino que ya estamos hablando de la exageración, ¿sí? Del ultrafeminismo, del feminacismo, cuyo objeto, o sea, lo que Rockefeller ha querido con esto es destruye a las familias, pone a las mujeres contra los hombres, humilla a los hombres. ¿Por qué? Porque el Estado ya no va a tener amenazas, porque las mujeres no se van a enfrentar al Estado. Los hombres eran los que se enfrentaban, ¿sí? contra sus enemigos, y la mujer protegía a los niños, porque la mujer se sentía contenta de hacer eso, ¿sí? Entonces es desnaturalizar a las personas, hacer que no se sientan conectados con lo que son. Entonces el hombre no quiere ser el maltratador, entonces ya no quiere ser hombre. La mujer dice, ay, yo no quiero estar cuidando niños porque entonces soy inferior, entonces ahora quiero inyectarme hormonas y verme increíblemente grande, o estar poniendo un montón de videos donde se me ven los glúteos, sí, en TikTok, y solo son los videos que se viralizan, y entonces parece que tu estilo de vida solamente es hacerte videos de Instagram y TikTok, sí, mostrándote cómo te aprieta la ropa mientras estás levantando pesas. Te das cuenta que son cosas que están desnaturalizando la realidad. Y de hecho esas mujeres ni siquiera suelen tener facilidad para encontrar novio, porque los hombres no quieren estar con una mujer que se comporta de esa manera, ¿sí? Y en cambio, lo que realmente dicen es que les gustaría poder encontrar un hombre masculino. Todos los análisis psicológicos que hay es que dicen, es que al final queremos encontrar un hombre masculino, pero es que no hay. Porque a los hombres les están quitando la masculinidad y los hombres quieren estar con mujeres femeninas, pero no hay, porque las están desnaturalizando. Son mujeres que solo se pelean con los hombres, si quieren competir con los hombres, si quieren pelear con los hombres, que quieren ser mejores que los hombres. Y dice, pero ¿a qué viene esta competitividad si nunca la habíamos tenido? Entonces, esa es una cuestión también importante. El hombre o el padre tiene un rol y tiene que sentirse orgulloso de ese rol y seguir ese rol. La mujer como madre también tiene un rol y es importante que se sienta orgullosa de ella y que siga ese rol. Gracias a eso es que existe la naturaleza, existe la biología y existen los clanes. No podemos caer en el juego del Illuminati, de ponernos en oposición y de enemigos, porque destruye precisamente su enemigo, el clan, que es la sociedad misma. Era libre y vivía feliz como familias y como clanes. Y ellos educaban a sus hijos, y ellos estaban protegidos y estaban en paz. No necesitaban imperios para que los dominasen y los subyugasen y hiciesen con ellos lo que les diera la gana. Por eso este mandamiento es tan importante también en extensión a lo que estamos hablando. Ya destruye a la familia y el Estado se queda con el poder. Claro. Bien. Bueno, creo que ha sido bastante nutritivo para
verlo y reverlo cada punto y luego pues sacar las mejores conclusiones para su interior. Bueno, Freddy, te agradezco infinito el habernos acompañado el día de hoy, haber otorgado de esto que Dios te ha regalado para poder compartir y que sea de beneficio para quienes se atrevan a digerirlo. Bendiciones entonces. Gracias, Frederick. Gracias también a ti. Bendiciones. Bendiciones. Esto fue Veo Ocultas. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Ya sabe, puede seguir las cuentas de Frederick Goodman. También si usted quiere sumarse a la obra que él desarrolla, puede escribirle. Voy a ponerlo aquí ahorita. En verdad quiere sumarse con algún aporte económico. Ahora mismo lo voy a colocar. Acá, vamos a ver acá. Déjame, voy a... Aceptamos cheques, tarjetas de crédito, billetes grandes que tengan un montón de ceros a la derecha, herencias, deudas, cheques. Las deudas se las paso al enemigo, al vecino al lado, a que me caiga mal. Ande de todo, carros, aceptamos, preferiblemente Lamborghini, no sé si un Pontiac. Ok, Frederick Goodman, arroba, ¿cómo es? Arroba, ¿tu correo? Gmail.com. Así es, ¿verdad? Lo voy a poner y tú ves ahí si lo puse bien. frederickgoodman@gmail.com. Así es, correcto. Bueno, pueden escribir a ese correo si quieren contactarse con él. También si quieren adquirir alguno de los libros que él tiene, pueden preguntarle y él les puede mandar el portafolio de todos los libros que tiene. Igualmente, si quieren apoyar. En el blog, en frederickgoodman.com está la zona del blog, pero igual si te metes a Amazon o a Play Store Books, ahí cuentan los libros. De hecho, en Amazon puedes conseguir los libros físicos, te los mandan por correo a cualquier parte, en teoría a cualquier parte del mundo. Ok, frederickgoodman.com. Bueno, ahí está también, ¿no? Ok. frederickgoodman@gmail.com, blog frederickgoodman.com. Y ahí pueden encontrar toda la información, contactarle de manera directa también. Si quieren hacer sus aportes económicos, si quieren adquirir sus libros, si quieren darse cuenta de las clases privadas que él da también, quieren añadirse a este grupo de las clases privadas que él da y hacerle sus consultas de manera directa, lo pueden hacer. Estamos para servirles de esta manera, canalizando esta información con Frederick. Si de repente también a mí me quieren contactar de manera directa para que yo les dé los contactos directos de él y así pues establecer comunicación y hacerles sumarse a las clases privadas que él da, sumarse a la obra de manera financiera, sumarse también a adquirir más de lo que él ha logrado construir a lo largo de los años y ha plasmado en sus libros. Quieren adquirirlos. Información muy sustancial, de verdad muy sustancial, con temas trascendentales importantísimos para la comprensión de este camino espiritual y también de aquello que compete al origen del hombre. Búsquenlo, súmense y disfruten de lo que él tiene para compartirles en sus textos y en sus clases directas. Gracias por acompañarnos entonces. Esto fue Veo Ocultas. Será hasta la próxima semana y bendiciones. Ve Ocultas. Ve Ocultas.